parte de los operativos en los que estaban cercando a los secuestradores. Vamos ahora al otro tema que acapara la atención. Penosas novedades, Iván, escalofriantes que se van conociendo respecto al caso de la desaparición de Yuyu, donde ya tanto el padrastro como la madre biológica están privados de su libertad por falta al deber de cuidado, pero ahora se abren nuevos elementos con pericias realizadas por la Fiscalía, señor. Así es, Santi. 80.000 elementos aproximadamente en total fueron analizados para dar a conocer el día de hoy el equipo fiscal esta ampliación en la imputación para el señor Reiner Oberhuber. Vamos a centrarnos primero en eso, que es lo que se destaca de estas 80.000 elementos. 24.000 imágenes fueron peritadas de 2 teléfonos celulares. Uno del teléfono de la señora Lilian Zapata, sí, y otro del teléfono del señor Reiner Oberhuber. En el celular del ciudadano alemán se encontraron varias fotografías. Las que estamos viendo en imágenes son algunas de ellas. Por ejemplo, algo referente al nazismo. La imagen que vemos en la parte superior de este cuadro presentado por los investigadores el día de hoy. Y en la otra imagen, la representación de un sacrificio en donde aparentemente un niño es sacrificado por esta figura, una representación bastante llamativa. Esto se encontró en el teléfono del señor Reiner. ¿Qué hará la Fiscalía a partir de estos elementos? Intentar realizar el perfil psicológico de este hombre, de la pareja, también de la mamá, para ver si esto guarda relación con la misteriosa desaparición de la niña. Otras imágenes que se encontraron, no imágenes descargadas, no imágenes recibidas, sino fotos que fueron capturadas con el teléfono celular del ciudadano alemán, en donde se observan partes íntimas de niñas. Y es por eso que la Fiscalía ha dispuesto esta ampliación en la imputación. Antes teníamos la imputación por violación al deber de cuidado y abandono, y desde hoy Reiner Oberhuber también está imputado por la supuesta comisión del hecho punible de pornografía infantil. Para ir desglosando parte de todo esto, porque hay mucho contenido por desarrollar y mucho de lo que se encontró, vamos a las imágenes que estaban en el celular de Reiner Oberhuber. Primeras imágenes para ver las de algunas de las que encontraron. Estas imágenes estaban en el celular de Reiner, que son imágenes vinculadas a Hitler, a parte de la cuestión nazi que referías también. Esto estaba particularmente en el teléfono de Reiner Oberhuber. Exactamente, y nos decían los investigadores, son muchas más las imágenes, pero para socializar escogemos estas que son quizás las más representativas. La primera, lo que tiene que ver ciertamente con la cultura nazi, y la siguiente imagen es una representación de lo que parece ser el sacrificio de un niño por parte de esta figura extraña. Son más las imágenes que se tienen, pero como les decía, estas se dieron a conocer y estaban en el teléfono del señor Reiner. Hay que puntualizar que hasta hoy no se ha encontrado la computadora del ciudadano alemán, por ejemplo, pero sí en el teléfono, en los pendrive que fueron incautados, se encontraron estas imágenes, Santi. Iván, las otras imágenes, la que también compartimos de lo que mencionabas podría considerarse un rito. ¿Estas se encontraron también en el teléfono de Reiner o en el teléfono de la madre biológica de Yuyu? Estas imágenes estaban en el teléfono de la señora Lilian Zapata, la mamá biológica de Yuyu. Se ve, por ejemplo, a San la Muerte, la imagen de un crucifijo. También son fotos estas, es decir, serían parte de alguna suerte de culto satánico, de algún tipo de secta. Es otra cuestión que también está siendo investigada por la Fiscalía, pero como les decía, uno cualquiera al revisar la galería de un teléfono celular sabe en dónde están las imágenes que se reciben a través de WhatsApp o que se descargan y dónde están las que son capturadas. Y es por eso que esto se ha determinado para que sirva para una imputación, porque estamos hablando de imágenes tomadas por estas personas, particularmente el señor Reiner Oberhuber, para que sea imputado por pornografía infantil. Esta imputación
no alcanza aún a la señora Lilian Zapata, porque ahora se buscará confirmar si la mamá de la niña tenía conocimiento de este tipo de prácticas por parte de su pareja, para que eventualmente también sea imputada por el hecho de pornografía infantil. El tercer elemento que queremos ver, porque ya veíamos parte de lo que había en el celular de Reiner, parte de lo que había en el celular de Lilian, es esto, que se trata de un calendario que marcaba una apuesta en particular que fue realizada por los padres, o el padrastro y la madre en este caso, de la pequeña Yuyu. La apuesta tenía como protagonista a la pequeña Juliette. Exactamente, y estaba escrito en alemán. Muchas de las evidencias encontradas estaban en alemán y en francés. La fiscalía tuvo que buscar el apoyo de traductores y textualmente lo que dice este mensaje escrito por el señor Reiner, a la traducción al español, dice: 1 millón de guaraníes para Lili por la apuesta perdida. Entre paréntesis, Juliette comió todo el plato de fideos. Y al respecto, ¿qué dice la fiscalía? Que la pareja aparentemente realizaba apuestas sobre las habilidades motrices de la niña. Se cree que podían haber apostado: ¿será Juliette capaz de comer todo este plato de fideos? La mamá decía: no, yo no creo. Reiner decía: yo creo que sí, y por ende te pago 1 millón de guaraníes. Esto sí lo entendemos textualmente, pero no se descarta que pueda tratarse de alguna suerte de clave y que la palabra, entre comillas, plato de fideos, signifique realmente otra cosa en la conversación coloquial de la pareja. Otra cuestión que también debe ser profundizada en la investigación por la Fiscalía y la Policía. Ese es un elemento fundamental al que estás refiriendo, porque abre dos caminos. Y si vamos de nuevo, director, aparte de ese documento que fue encontrado con esa traducción que se hace, bien lo señala Iván, si tomamos textualmente el 1 millón de guaraníes de la apuesta en la que tenían a Yuyu como protagonista y que se come todo el plato de fideo, abre un escenario. Hay que recordar la niña con discapacidad, con problemas de movilidad también, que evidentemente le generaban cierta dificultad a ella. Pero por otro lado, por las líneas investigativas que se están trazando como hipótesis a partir de este momento, también la Fiscalía puede llegar a vincular, dependiendo de qué más elementos encuentre Iván, con un léxico que es propio de uno de los elementos de investigación que ya tiene la Fiscalía para con Reiner Oberhuber. Exactamente, eso no se descarta, porque hurgando en forma de comunicarse de organizaciones internacionales relacionadas, por ejemplo, justamente a la pornografía infantil, a redes de pedofilia, generalmente la comunicación se da en claves utilizando ciertas palabras que sirvan para confundir. Dice la Fiscalía: no lo estamos confirmando, estamos socializando esta evidencia para que la gente pueda entender la complejidad de este caso, en el que son analizados unos 80.000 elementos audiovisuales, porque estamos hablando de audios, textos, mensajes, llamadas, fotografías, videos encontrados. Por ejemplo, en el teléfono celular del señor Reiner también se encuentran fotografías como que no cierran. El gallinero de la casa, por ejemplo. Una foto en donde se ve el gallinero, no se ve a ninguna persona, pero en el teléfono de la señora Lilian, por ejemplo, se había encontrado a la niña Juliette y a su hermana durmiendo en este mismo lugar con las cabritas, y en el teléfono del señor Reiner el gallinero totalmente vacío. Son otras de las imágenes que fueron encontradas, que son estudiadas por los investigadores. Iván, yo te voy a pedir en un minuto, antes quiero cerrar el tema de las fotografías, porque ahí hay varias preguntas, algunas que podemos hacerlas así abiertamente, otras que no las hacemos por una cuestión de prudencia y de respeto también a normativas que rigen el ámbito de la niñez. Por eso es que algunas cuestiones, por lo menos en este servicio informativo, no las vamos a revelar en un 100% como en algún momento se pudo haber filtrado, inclusive por parte de algunos investigadores. Pero preguntarte un poco más adelante un contexto, porque van a cumplirse 100 días, ¿no?, de la desaparición de Yuyu, y hay elementos que, si los dejamos escapar, probablemente no nos permitan entender en su totalidad lo que sucedió. En breve vamos a volver a ver y escuchar parte de aquel video que habían grabado hasta
con una producción de por medio, los padres de Yuyu, y donde uno decía, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que saben? ¿Por qué no hay una emoción que presentan? Emoción, digo, en el sentido de la desaparición de la pequeña, cuando la angustia probablemente tenía que haber ganado, suponía uno, la expresión de ambas personas. Pero lo vamos a escuchar en breve nomás para poner en contexto, y ahí te voy a pedir, Iván, una reseña, porque bien seguiste todo este caso de lo que pasó hasta este momento. Pero antes de escuchar ese video, también las fotografías que fueron encontradas en el celular de Reiner Oberhuber hacen referencia a pornografía infantil. Eso lo confirma el propio Ministerio Público. Está totalmente confirmado. Estamos hablando de fotografías en donde se observan partes íntimas de menores. Estas estaban en la galería de fotografías tomadas por el señor Oberhuber, incluso un año antes de la desaparición de la niña Juliet. Todo esto se fue recuperando a través de estas pericias realizadas en estos días. Y respecto a lo que trae esa colación, Santiago, si tenemos que contextualizar y recordar todo lo que ocurría el día 15 de abril, un día clave. Hoy también la Fiscalía daba a conocer datos muy importantes sobre lo que ocurría el día de la desaparición de Juliet en Monte Pacará. Por ejemplo, ese lugar tiene dos vías para salir y entrar. La principal y otra que está en un costado. Tras verificar testimonios, evidencias, la Fiscalía hoy puede confirmar, asegurar que la única persona que sale durante la mañana de este lugar es el señor Reiner Oberhuber, por lo que la Fiscalía entiende que el único que pudo haber sacado a Juliet de ese lugar es el ciudadano alemán. Salió en total 3 veces y una de esas ocasiones lo hace por uno de los accesos, por el acceso que en realidad está al costado, no por el acceso principal. Y además la Fiscalía confirma, lo de las cabras fue una cuestión utilizada para confundir la investigación. Sí. Definitivamente Juliet no se perdió corriendo tras las cabras, sino que estos animales fueron llevados a kilómetros de la casa para despistar a los investigadores, porque hay que recordar que estas cabritas desaparecen el mismo día en que Juliet desaparece y fueron encontradas días después a unos 2 kilómetros de la propiedad. Iván, estabas refiriendo lo de las fotografías, y cuando vimos parte de lo que encontraron en el teléfono de Reiner y parte de lo que encontraron en el teléfono de la madre de Lilian, vos dijiste que el Ministerio Público podía identificar, los peritos del Ministerio Público, qué fotos fueron tomadas por ellos y qué fotos fueron recibidas o bajadas eventualmente de internet, enviadas a través de WhatsApp o lo que fuera. Cuando hablamos de las fotografías de pornografía infantil, ¿hay una precisión que hace el Ministerio Público de si estas fotografías fueron tomadas por Reiner o fueron recibidas por Reiner en su teléfono? La Fiscalía confirma que las fotos fueron capturadas, fueron tomadas con el teléfono del señor Reiner. Por ende, manifiestan que es él quien toma estas fotografías, como les decía, incluso fotos que corresponden a un tiempo atrás, de un año antes de la desaparición de la niña. Son varias las fotografías en realidad, y algunas de ellas ya fueron tomadas un año antes de la fecha en que se tiene como el último día en que se observa a Juliet, para que la gente pueda ubicarse más o menos en qué tiempo fueron tomadas. No son necesariamente recientes a la desaparición de la niña, sino son fotos antiguas incluso, tomadas, esto ya está confirmado, por el señor Oberhuber. Correcto. Hablamos y tenemos algunos testimonios en el marco de todo esto que nos estabas relatando, Iván, ¿no? Así es, la fiscal Irene Álvarez fue la vocera. Recordemos que son 4 los fiscales que están en la investigación de este hecho, y es la doctora Álvarez quien confirmaba este elemento utilizado para ampliar la imputación contra el ciudadano alemán. Del informe de la extracción de datos de los teléfonos celulares de los imputados, fue el hallazgo de fotografías de menores de edad en las cuales se visualizan las partes íntimas de la misma, ¿verdad? Esta conducta está prevista y penada en el artículo 140 del Código Penal, y que establece, ¿verdad?, que establece que la persona que habría tomado la fotografía
es considerado como supuesto autor. Ese articulado nos motivó a la formulación de la ampliación de la imputación contra el señor Oberhuber, porque el hallazgo de esa fotografía fue un teléfono celular. Confirma efectivamente que el hallazgo fue parte de lo que peritaron, auditaron del teléfono de Reiner Oberhuber. Pero no fue la única persona con la que hablamos para recabar testimonios, Iván. No, a nivel policial, el jefe, el comisario César Silguero, es el que confirma lo que tiene que ver con los movimientos ocurridos el día de la desaparición de Juliet, y también adelanta el comisario Silguero que se va a recurrir a profesionales psicólogos, psiquiatras, para poder construir el perfil psicológico de los imputados. Recordemos, tenemos solo 2 imputados en torno a este caso, sin embargo no se descarta ningún tipo de sospecha también sobre las otras 2 personas que estaban en la casa. Estamos hablando del alambrador y el albañil que estaban trabajando el día de la desaparición de la niña Juliet, pero nos centramos en la figura de los imputados y sobre ellos es que se va a construir este perfil psicológico para determinar si todas estas evidencias que fueron encontradas en el teléfono, en el pendrive y en los allanamientos realizados conducen a la posibilidad de que tanto la madre como el padrastro tengan una relación, un vínculo directo con la desaparición de la niña. Lo que decía el comisario César Silguero. Del análisis que se ha llevado hasta este momento, no hemos obtenido indicios o no se constata indicios que nos demuestren que alguna persona ajena al inmueble haya ingresado y le haya llevado a la niña con las cabras. Entonces, eso es para nosotros un elemento muy importante para orientar nuestra investigación. También se ha determinado que el señor Reiner ha salido 3 veces ese día del hecho, en horas de la mañana. Eso se constata a través de varios elementos analizados por los investigadores, en contraposición a lo vertido por él mismo durante la constitución que se hizo en Pacará. Parte de lo que encontraban en el teléfono, el Codex Cloud, que así lo conocen a esta imagen que ustedes veían en el celular de Reiner, esto que está aquí abajo específicamente, es parte de un código del siglo XVI aproximadamente, que tiene un importante contenido que debería ser de alguna manera traducido por el Ministerio Público también para darle un contexto del por qué lo tenían, por qué lo utilizaban. Un ritual azteca es lo que por lo menos se refiere, y un código que, repito, hay que remontar al siglo XVI como para poder contextualizarlo y entender en qué contexto utilizaban aquí en particular. Pero decíamos recién, Iván, que solo es partecita de una evidencia mucho más grande, con muchos más datos, y ellos no han colaborado con el Ministerio Público, no han aportado datos con el Ministerio Público en todas las ocasiones que tuvieron para poder declarar. No han declarado en ninguna de las convocatorias por parte del Ministerio Público. Nuestro medio en particular es el único que tiene todos los relatos realizados tanto por la mamá y por el padrastro. La señora Lilian Zapata, ustedes recordarán, un sábado en la emisión del programa La Lupa, desde su lugar de reclusión hablaba con Telefuturo. Lo hizo también en su momento el señor Reiner Oberhuber hablando en alemán con la ayuda de una traductora, y también se dio a conocer un video grabado por estas personas y sus amigos alemanes, decían, sin la asistencia de su abogado, que lo colgaron en las redes sociales. Estas son las únicas comunicaciones que han tenido, no oficialmente, porque para el Ministerio Público esto no puede ser tomado como elemento, pero sí también son analizados porque dejan algunas declaraciones que no dejan de ser importantes para la investigación. Lo que nos decía la Fiscalía y nos daba un poco de esperanza el día de hoy. Nosotros estamos trabajando sobre la base de la desaparición
de una niña viva. No tenemos ningún elemento para que hablemos de otra circunstancia. Por lo tanto, nosotros seguimos buscando a una niña viva y esto de alguna manera nos da esperanza a pesar de todo el tiempo que ya ha pasado y nos preocupa realmente la forma en que pueda estar Juliet con todas las condiciones que ella tenía que vivir habitualmente. Gracias.